Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Nuestra clase de hoy lleva por título Haz algo y está estrechamente relacionada con la necesidad de plantar nuevas iglesias. Dice Hechos 1, versículo 6 en adelante. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero hoy quiero responder tres preguntas. La primera pregunta que quiero responder hoy es: ¿qué es la plantación de iglesias? La segunda pregunta que quiero responder para ustedes en esta mañana es: ¿por qué debemos plantar iglesias? Y la tercera pregunta que quiero dejar en sus mentes es: ¿quién debe plantar iglesias? Entonces, el qué, el por qué y el quién. Pero antes de entrar allí, yo quiero darles una breve introducción. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, a la iglesia de Antioquía, al capítulo 11, versículos 19 en adelante, nosotros nos encontramos con una iglesia que está plantando iglesias de una manera impresionante. Incluso de acuerdo al capítulo 13 del libro de los Hechos, esta iglesia toma lo mejor que poseen, a Pablo y a Bernabé, que habían estado un año enseñando con ellos, y los envían a seguir plantando iglesias. Y tú dirás: esta iglesia pudo haber enviado a alguien nuevo, alguien que no haya tenido tanto impacto en aquella congregación, pero ellos entendían que se trataba del reino de Dios y no de ellos, y por eso enviaron lo mejor. Pero la pregunta es: ¿cómo empezó esto que vemos en Hechos capítulo 11? Bueno, para nosotros entender lo que está pasando en Hechos capítulo 11, la iglesia en Antioquía, plantando un montón de iglesias y esparciéndose por todo el mundo a través de la labor de Pablo y de Bernabé, nosotros debemos entender esa realidad a la luz de Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en Venezuela, hasta lo último de la tierra. Allí comenzó todo. Jesús, antes de ascender al Padre, da instrucciones a sus discípulos, y la instrucción consiste en que ellos fueran testigos de su nombre hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros llegamos a Pentecostés, un capítulo después, los discípulos no siguen las instrucciones de Jesús y se comienzan a concentrar únicamente en Jerusalén, de acuerdo a Hechos capítulo 2. Recuerden que los autores de las narrativas no están haciendo todo minuto a minuto, están destacando los eventos más centrales. Pero ellos se quedan allí en Jerusalén a pesar del mandato que encontramos en el verso 8 del capítulo 1. ¿Por qué se quedan en Jerusalén si se les dijo que fueran hasta lo último de la tierra? Bueno, probablemente por razones de prejuicio racial. Porque ir hasta lo último de la tierra, incluyendo Samaria, con quienes tenían conflictos, iba a implicar también llevar el evangelio a los gentiles, y ustedes saben la diferencia que había entre un grupo y el otro. Así que probablemente esto no lo estaban haciendo así por prejuicio racial. O tal vez probablemente por un espíritu legalista que se había infiltrado en la iglesia en Jerusalén, o simplemente les era mucho más cómodo permanecer en la metrópolis que conocían y disfrutar de lo que Dios estaba haciendo allí. ¿Qué vamos a hacer nosotros para Samaria si está la cosa tan rica aquí en Jerusalén? ¿Qué vamos a hacer nosotros hasta lo último de la tierra si la obra está prosperando aquí? No importa cómo te sientas en ese lugar, ir y hacer discípulos. Pero Mateo 26 casi siempre es divorciado de dos pasajes que están antes de él. Número 1, Mateo capítulo 16.
Jesús dijo, yo edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Cristo en Mateo capítulo 16, pasaje que debemos conectar con Mateo 28, nos dice que Cristo edificará su iglesia. ¿Pero a cuál iglesia? ¿Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia? ¿Solo la iglesia en Jerusalén? Toda su iglesia, la iglesia universal, muy bien, a la iglesia universal. Toda la iglesia del Señor que ha existido, que existe y que existirá, Él la edificará. Así que en Mateo 16, Cristo está hablando de la iglesia universal. Entonces, todos aquellos a quienes le predicamos el evangelio, de acuerdo a Mateo 28, es para que se arrepientan y crean y sean parte de la iglesia universal, lo que se conoce en teología también como la iglesia invisible. Pero 2 capítulos después, acuérdense que les dije que Mateo 28 tiene que conectarse a 2 pasajes más, pero luego vas a Mateo 28 y sucede algo. El mismo Cristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, no hables a sus espaldas, no murmures, no esquives esa realidad, ve tú y él solos, privacidad, y amonéstalo, intenta ganar su corazón. Si no te escucha, llama a testigos con el mismo propósito, ganar su corazón. Y si no escucha a los testigos, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo? ¿Cómo? A la iglesia. ¿Pero a cuál iglesia? A todos los creyentes de la iglesia universal de todos los tiempos, de todo el mundo, de todo lugar y de toda época. A la iglesia local. Entonces, Mateo 16, la iglesia universal, Mateo 18, la iglesia local. ¿Por qué estos 2 pasajes están conectados con Mateo capítulo 28? Por la sencilla razón de que la gran comisión no termina cuando le predicamos el evangelio a una persona. ¿Escucharon eso? La gran comisión no termina cuando le predicamos el evangelio a un incrédulo. Allí apenas comienza la gran comisión. Porque la gran comisión dice a esos que evangelizaste, enséñales a guardar todas las cosas que yo he mandado. Está hablando del discipulado. Y básicamente ese discipulado ocurre ¿en qué contexto? En el contexto de la iglesia local. Así que todo aquel que dice ser parte, es incorporado a la iglesia universal, debe procurar ser parte de la iglesia local. Nadie puede decir, decía el pastor Sugel Michelin, que tiene a Cristo como cabeza si no es parte de su cuerpo. ¿Lo escucharon? Nadie puede decir que tiene a Cristo como su cabeza si no es parte de su cuerpo, la iglesia. Una cosa no enlaza con la otra. Alguien decía, no evangelices a aquella persona que no está dispuesta a discipular. Repito, no evangelices a aquella persona que no está dispuesta a discipular. Cristo te ama, la mala noticia, eres pecador, destituido de la gloria de Dios, y ahora ¿qué hago? Soy culpable. Bueno, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él tomó tu lugar en la cruz para reconciliarte con Dios y perdonar tus pecados. Amén, lo creo, dale, bye bye. No se sabe más nada de ese ser. Solo nos quedamos con Mateo 16. Ahora es parte de la iglesia universal. En Mateo 18, la iglesia local. ¿Y cómo se cumple la segunda parte de la gran comisión, que incluye evangelizar y luego dedicarte a enseñarle todas las cosas que Dios ha mandado? Discipulado. No ocurre. La mayoría de los evangelismos que se están haciendo en Latinoamérica y en el mundo están incompletos. No incluyen discipulado. No se le está enseñando a la gente a guardar las cosas que Dios mandó. Y para hacer eso necesitas invertir tiempo con esa persona y que venga a la iglesia local. Así que la plantación de iglesia está enraizada en esa realidad. Hermanos, decía John Piper en su libro Alégrense a las Naciones, las misiones existen porque no hay adoración. Hay lugares de nuestro país, ciudades de nuestro país, donde no se está adorando al Señor. Las misiones existen porque no hay adoración. Queremos que todo el mundo, en toda ciudad, en Petare, en Carúpano, en Ciudad Bolívar, en Apure, en Barinas, en Guayana,
en el Zulia, en Katia, en Caricuao, puedo seguir nombrando, que no están adorando a Dios. Gobernantes, nuestras leyes hoy están muy distantes de ser lo que Dios quiere que sean. No se está adorando a Dios. Así que las misiones existen porque no hay adoración en muchos rincones de nuestra ciudad. Hermanos, las iglesias saludables se multiplican. No se puede ser una iglesia saludable sin la plantación de otras iglesias. No se puede. Es imposible. Por eso podemos definir la plantación de iglesias como el cumplimiento de las instrucciones de Jesús en Mateo 28, 18 al 20 y en Hechos 1, 8. Así resumimos la plantación de iglesia. Podemos definir la plantación de iglesias como el cumplimiento de las instrucciones de Jesús en Mateo 28, 18 y Hechos 1, 8, de ser testigos de su nombre hasta lo último de la tierra, creando un impacto en la sociedad, en la ciudad, en la nación, y un impacto que muchas veces se extiende hasta las leyes. Esa es la gran comisión. Necesitamos discipular a las naciones. Hermanos, el hacer discípulos y bautizarlos se hace en el contexto de la iglesia local. ¿Escucharon eso? El hacer discípulos, discipulado y bautizar a los que han creído se hace en el contexto de la iglesia local. Y a lo largo del Nuevo Testamento nosotros vemos a los apóstoles dirigiendo las personas a Cristo, incorporándolos a una comunidad de creyentes para ser discipulados y luego a ser enviados a alcanzar a otros, o sea, a ser testigos. ¿Ven el orden? Llevamos a las personas a Cristo. El Espíritu Santo hace su obra en el corazón. Número 2, los incorporamos a una comunidad de creyentes, a que sean miembros de la iglesia local. Número 3, luego que se incorporaron los discipulamos. Número 4, luego que ya fueron discipulados y formados, los enviamos. Eso es lo que hacemos. Esa es la idea detrás de la plantación de iglesias. Eso es la plantación de iglesias. Atender al llamado de Mateo 28 y Hechos 1:8 de ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra, creando un impacto en la ciudad y en la nación donde Dios nos colocó. Segunda pregunta a responder, ya vimos el qué. Ahora veamos el por qué debemos plantar iglesias. ¿Por qué debemos plantar iglesias? Lo primero, mis amados hermanos, porque es un mandato divino, como vimos. Lo segundo, porque queremos que el nombre de Dios sea conocido en cada rincón de la tierra y que todos los pueblos le alaben. Alégrense las naciones en Jehová, eso es lo que queremos. Esas son las razones más vitales. Pero la siguiente razón es, de acuerdo a Lucas 10:2, es porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Es interesante que esas palabras fueron dichas hace siglos y siguen siendo una realidad hoy. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de mensajes que recibimos en redes sociales de personas que están en muchos rincones de nuestro país. Por favor, vengan a San Carlos, aquí somos un grupo que necesita de la ayuda de ustedes. Por favor, vengan a Barinas, aquí somos un grupo que necesita la ayuda de ustedes. Hasta de México nos escribieron para plantar una iglesia allí, de Brasil también. Vengan, necesitamos el apoyo de ustedes. Y la pregunta es, ¿a quién enviamos? Estamos orando duro para que Dios provea a otro pastor. Entonces probablemente algo nos falta a nosotros. Cuando nosotros vemos que no hay hombres a quienes enviar, decimos, bueno, vamos a tocar puertas en otras iglesias a ver si tienen un plantador y lo traemos. Eso puede ser posible. Pero ¿será la opción número 1? Bueno, vamos quizás a hacer más actividades, vamos a formar a una academia de plantadores. ¿Está mal eso? No. Qué bueno que podamos formar futuros misioneros, ¿verdad que sí? Pero ¿saben cuál es la respuesta de Jesús?
Cuando dice que la mies es mucha y los obreros pocos, oren al Señor de la mies a que envíe obreros a su mies. Oren. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia, lo individual, oraste incluso con lágrimas? Señor, danos hombres a quienes enviar para que tu nombre sea anunciado hasta el último rincón de nuestra nación. ¿Cómo puede Dios darte lo que no pide? Él a veces lo hace por pura misericordia y soberanía. Pero no quisiera ser parte de eso y yo decir, yo oré por eso. Ojo, y no para que nos lo diga, yo oré por eso. No, eso es entre tú y el Señor. Pero que en tu corazón puedas pensar eso. Y adicional de esto, plantamos iglesias, no solo porque es mandato de Cristo, no solo es porque queremos que el nombre de Cristo sea adorado en cada rincón, no solo porque la mies es mucha y los obreros pocos, sino porque en último lugar es la estrategia más efectiva y más bíblica para alcanzar al mundo para Cristo. Adicional a eso, debemos seguir plantando más iglesias, porque las ciudades siguen creciendo aceleradamente y pocos están siendo alcanzados por el Evangelio. Hermanos, yo nací en la costa colombiana y siempre estoy atento a lo que Dios está haciendo en esa zona. Y estoy lleno de mucha felicidad de ver cómo en cada rincón, cómo en cada pueblo, cómo en cada etnia se están plantando iglesias. Estamos orando a ver si Dios permite pronto ir a La Guajira con un grupo misionero de amigos y ver cómo ha llegado el Evangelio allí a las comunidades indígenas. Y ver lo que Dios está haciendo en esos lugares me llena de mucho gozo. Pero también tengo un corazón que se carga en gran manera, porque miro nuestra ciudad y que seamos hasta ahora la única iglesia con una eclesiología sana, una soteriología sana, una escatología sana, una teología propia sana, una teología del pacto sana. Carga mi corazón. Que de aquí tenga que venir gente de La Guaira, de Santa Teresa, los valles del Tuy, para congregarse hasta acá. Carga mi corazón. ¿Y saben qué es lo que más carga mi corazón? Que este no es un tema ni siquiera del que conversamos entre nosotros. Aquí no se habla de plantar nuevas iglesias. De los grupos de oración de domingo, ¿cuánto están orando por nuevas plantaciones? ¿Cuántos de ustedes llegaron a ver hace poco? Hay una película en una plataforma de streaming que se ha hecho muy popular que se llama La Sociedad de la Nieve. ¿Y cuántos de ustedes la vieron? No estoy diciendo que lleguen hoy, voy a verla, el pastor la recomendó. Solo quiero tomar un ejemplo de ahí. Un grupo de jóvenes jugadores de rugby caen en los Andes, su avión se destruye y comienzan a buscar la forma de sobrevivir, pero también a ver si había esperanza de que los encontraran. Y yo no sé, los que vieron la película, si vieron esa escena donde toman como un espejo del avión, lo proyectan cuando viene un avión de rescate y ellos se emocionan todo y ¡boom! Y pasaba el tiempo. ¿Y saben cuándo fue terrible la película? Cuando ellos logran conectar una radio y se escucha que la búsqueda cesó. Hay algo peor que estar perdido. Decía Jess Christopher. Hay algo peor que estar perdido. ¿Y saben qué es? Es estar perdido y que nadie te esté buscando. Hay algo peor que las almas de nuestra nación estén perdidas. ¿Y saben qué es lo peor de que haya muchas almas de rincones en nuestro país que estén perdidos? ¿Saben qué es lo peor? Que ninguno de nosotros los estemos buscando para traerlos a Cristo. Eso es peor. Eso es peor que estar perdidos. ¿Por qué debemos plantar iglesias?
Otra razón más, te voy a dar. Porque según las estadísticas, cada año se abren 3.500 iglesias. Cada año. Pero se cierran al mismo tiempo 7.000. Cada año. Hay menos iglesias en el mundo y menos iglesias sanas en el mundo. Otra razón más por la cual debemos plantar iglesias bíblicas. ¿Saben por qué? Porque muchas de las iglesias que se están plantando no son saludables. El movimiento de la prosperidad, del malvado evangelio de la prosperidad, se está expandiendo en cada rincón. El evangelio que solo sustenta y aplaude el emocionalismo por encima de la verdad se está multiplicando. Aún en las comunidades más rurales. ¿Cómo puede ser que podamos contar con una mano en nuestra ciudad la cantidad de iglesias bautistas reformadas que hay? Eso está indicando un problema serio de nosotros los bautistas reformados. No importa que me gane muchos enemigos, pero esa es la realidad. Otra razón más por la cual debemos plantar más iglesias. Porque lamentablemente, mis amados hermanos, muchas iglesias que sí son saludables, como Trono de Gracia, están más interesadas en el crecimiento de sus iglesias locales, pero no en el reino de Dios en la tierra. Yo le pedía perdón al Señor cuando hacía esta clase, porque final del año pasado y estábamos pensando cómo tumbar esas paredes y expandir esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay pecado que seamos una iglesia de casi 300 personas como somos ahora por la gracia de Dios? No. ¿Hay un pecado que lleguemos a ser 1,000, 2,000? No. Pero hay un pecado serio cuando nos estamos engordando solo nosotros. Yo voy a decir algo y lo voy a decir como lo escuché de un siervo del Señor. Lo que voy a decir no es un comentario malintencionado, no es un comentario que tiene la intención de menospreciar o pisotear a alguien, porque tengo muchos pastores, iglesias, amigas que practican esto y no les tengo ningún tipo de odio, sino que los amo en gran manera. Pero cuando escucho que la solución para una iglesia en crecimiento es tener 2 cultos o 3 cultos, me he visto tentado a hacerlo. Pero cuando recuerdo esta verdad digo, no, así no es. Tener 2, 3 cultos en el día en una iglesia es como tener 2, 3 iglesias en el mismo local. Los miembros que vienen a la primera hora no conocen a los de la segunda hora y viceversa. Pero creo que detrás es porque tenemos 3 cultos nosotros. Qué bendición tan grande. Ya no cabemos. Y si no cabemos, ¿por qué no plantamos más iglesias? Y tomamos a los que están y los enviamos a plantar. ¿Por qué? Tenemos miedo que nos quedemos en la mitad nada más. No entendemos cómo funciona el reino de Dios. Nuestra tarea es multiplicarnos. Yo no estoy hablando de G12, ninguna de esas tonterías. No, la Biblia habla de multiplicación hasta lo último de la tierra. ¿Está mal que en algún momento tumbemos esa pared y nos ampliemos un poco más? Ay, pero si lo hacemos sin plantar nuevas iglesias, eso sí está grave. Muy grave. Todo el mundo aquí habla de un montón de temas de teología. Todo el mundo quiere ese alarde de lo que sabe y quiero confesarles algo, estoy hastiado de eso. Deja que tu vida hable por ti. Pero nadie habla
de ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Otra razón por la cual debemos plantar iglesias es porque según las estadísticas, las iglesias que han plantado iglesias crecen 3 veces más rápido de las que no plantan. ¿Se acuerdan lo que le decía ahorita? Que si había pecado, tumbar esa pared y ampliar más. Es un santo problema que tengamos que ampliar más y tumbar para ampliar. Pero hagámoslo en la proporción en la que estamos plantando y enviando gente a plantar. Yo anhelo que tengamos una iglesia en Mérida, en Guayana, ¿verdad? Guanare. ¿Qué más? ¿A dónde se le ocurre? ¿Cuántos tienen familia en otros lugares que necesitan una iglesia sana en su lugar? En el Tigre, Guárico, en el Táchira, Barina. ¿Cómo? Barquisimeto, Catialamar. Oye, muy bien, ¿escucharon eso? Catialamar. Margarita, de Margarita nos han escrito muchos hermanos. Carúpano, Anzoátegui. ¿Se está dando cuenta? Estadísticamente las iglesias que plantan más, crecen más. Interesante. Tú ves a la iglesia tesalónica y es una iglesia que de acuerdo a primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10, tenía un compromiso de alcanzar al mundo perdido con la verdad salvadora del evangelio. Eso es Tesalónica. Si tú vas a la carta a los Efesios, era una iglesia diversa, judíos, gentiles. No solamente no vamos a alcanzar a los venezolanos, no, todos judíos, gentiles, colombianos, por algo Dios le dio un pastor colombiano, a todos, pobres solamente. Porque siempre hablamos de los pobres, nosotros hablamos de acepción de personas, pero también hacemos un lado a los ricos, como si ellos no merecen el evangelio. ¿Y los ricos? ¿Quién los está alcanzando? ¿Quién está alcanzando a los que están allí en el poder de nuestra nación? ¿Quiénes? Ya vimos qué es la plantación de iglesias. ¿Por qué debemos plantar iglesias? Miren, decía el pastor Félix Cabrera, muchas veces los pastores tienen una visión para su iglesia local. Hoy es muy común, visión, misión, y tienen una visión para su iglesia local, pero no tienen una visión para su ciudad. No tenemos una visión para Caracas. ¿Sabes cuánta gente del interior se está viniendo ahorita en Caracas buscando empleo y cómo ha crecido la población en nuestra ciudad? Incluso en La Guaira, la gran población que ahora hay, en Santa Teresa y los valles del Tuy. Ahorita la población ha crecido en gran manera. No tenemos una visión para alcanzar nuestra ciudad. Qué mal estamos. Bueno, pastor, esto es un sermón, una clase. Bueno, como pastor debo ir a sus corazones y al mío. Aquí les estoy confesando cosas las que Dios me mostró de esta área. Dios, si Dios lo permite, por su gracia, como les dije, queremos ir este año a La Guajira y ver lo que Dios está haciendo ahí. Ver la forma en cómo Dios se está glorificando ahí. En marzo, si Dios lo permite, voy a tener el privilegio de ir con mi hermano Rubén Ciso a Cuba y entrenarnos en plantación de iglesia, lo que Dios está haciendo en la isla, en Cuba. Necesitamos mirar más allá y salir de nuestra zona de confort. ¿Qué es la plantación de iglesia? ¿Por qué debemos plantar iglesias? Hay lugares donde hay muchos creyentes perseguidos. Este año, si Dios también lo permite, vamos a una zona, a África, no voy a mencionar el nombre por temas de seguridad, donde queremos ver lo que Dios está haciendo ahí con la comunidad perseguida. Pero solamente Plinio, Ciso y todos los que van ahí. Toda la iglesia debe involucrarse. Si no atendemos a Hechos 1:8, tendremos que enfrentarnos con Hechos 8:1. Por último, para cerrar, ¿quién debe plantar? Ya vimos
¿Qué es la plantación de iglesia? ¿Por qué plantar nuevas iglesias? ¿Y quién debe plantar iglesias? Lo primero que quiero decirle, mis amados hermanos, es que la iglesia local es la responsable de plantar iglesias. Esa no es la responsabilidad de las denominaciones como una exclusividad o de organizaciones ni de ministerios paraeclesiásticos que están divorciados, separados, independientes de la iglesia local. Hoy nos encanta construir ministerios paraeclesiásticos. Hombres dirigiendo un montón de cosas en redes sociales sin rendir cuenta a sus iglesias locales. Hechos 11 nos recuerda que es la iglesia local quien lo hace. Hechos 13 nos recuerda que es la iglesia local quien lo hace. Hechos 15 nos recuerda que es la iglesia local quien lo hace. No existen los llaneros solitarios en la plantación de iglesias. Son las iglesias locales las que plantan iglesias locales. La iglesia local es responsable de ir y hacer discípulos, bautizarlos y ser testigos. Pero hermanos, solo un 4% de las iglesias establecidas se reproducen. ¿Tú sabes lo que es eso? Solo un 4%. Y yo les hablé de ahora de que cada año se establecen unas 3.500 iglesias y solo un 4% de las iglesias constituidas son las que se reproducen. O las que verdaderamente cumplen esta responsabilidad. Solo un 4%. ¿Esto no carga tu corazón? Quizás no te sientes tan cargado porque ya tienes una iglesia donde venir el domingo. Pero si no tuvieras una iglesia donde venir, estoy seguro que estuvieras de rodillas cada semana. Señor, provee una iglesia sana en mi ciudad. La iglesia local es la responsable de desarrollar líderes y misioneros, no el seminario. Los seminarios no forman pastores. Alguien dice, yo voy al seminario para ser pastor. Los seminarios no forman pastores. Es la iglesia local. Los seminarios no forman misioneros. Es la iglesia local. Por eso tenemos nosotros una residencia de formación ministerial en esta iglesia que funciona todos los martes. Y por eso pronto se vienen más proyectos sobre la plantación de nuevas iglesias en nuestro país, con apoyo de otros ministerios. Todo a través de la iglesia local. Como me decía el pastor Félix, creo que era él quien me contaba, mira, nosotros somos como las, ¿cómo se le llama a las que acompañan a la novia en la boda? Ay, bueno, se le dicen de varias formas. La madre de honor, damas de honor. Ver, si tienes razón, ¿cómo van a ser las madres de honor? Si cada una de ellas están solteras. Tremendo. Las damas de honor. Y él decía, nuestros ministerios son como las damas de honor. Lo que hacemos es ayudar a la novia, que es la iglesia. Y con ministerios así Dios nos permitirá trabajar este año. Como decía, lamentablemente muchos pastores tienen visión para su iglesia, pero no para su ciudad, región ni su país. ¿Qué necesitamos para plantar? Y seguimos en el quién. Primero el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas lo que sucede en Hechos 1? Cuando recibas poder del Espíritu, van a hacer eso. En nosotros mora el Espíritu Santo. No tenemos que esperar que llegue, ya Él mora en nosotros los que creemos. Ahora debemos pedirle que nos capacite y que nos haga más dependientes de Él en esta labor. Lo segundo que se necesita es el sembrador, que es el plantador. Lo tercero que se necesita es la semilla, el evangelio, un hombre de carácter y de sana doctrina. Y lo último, la tierra, los perdidos. Dice 1 Corintios 3:7, el crecimiento lo da Dios. Solo somos servidores de Dios. ¿Quién debe plantar iglesias? El plantador, el sembrador, debe cumplir con los requisitos establecidos por Pablo en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Todos los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1 tienen que ver con carácter. Incluso el que dice apto para enseñar. Porque primero tiene que ser apto para enseñar. Así que involucra carácter también. ¿Ustedes han leído 8:6? El conflicto que había, que se requería alguien para servir las mesas. Servir mesas. Solo servir mesas. Y se dice, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de fe y de buen testimonio. Solo para servir mesas.
No rebajemos el estándar. Y lo mismo se requiere para el misionero. ¿Por qué debería ser menos para él? Tiene que ser un hombre que sea humilde, enseñable. Un hombre arrogante que no está dispuesto a ser corregido y direccionado. No es un prospecto para ser un plantador. Decía el siervo del Señor que su papá siempre le decía: hijo, si quieres ser un buen número 1, aprende a ser un número 2, un buen número 2. Y el problema de nosotros es que no queremos ser número 2. Queremos siempre ser número 1 en todo. Aprende a ser número 2. Tiene que ser un hombre con dones de liderazgo. Tiene que ser un hombre con un corazón de siervo. Y que sea un hombre relacional. No que sea el apapachador, el plantador consentido que está encima de la gente abrazándole y dándole besitos y con una sonrisa de oreja a oreja las 24 horas al día. Pero debe ser un hombre que se puede relacionar con la gente. Asegurarnos que sea un hombre con un llamado interno, que Dios lo esté llamando a eso. Un hombre que pueda ser confirmado por la iglesia local, su carácter, el llamado externo. Un hombre que esté dispuesto a estar bajo la autoridad de otros. Que cuando hablemos con su esposa, sus hijos, con sus padres, con los que están cerca de él, y le preguntemos sobre su carácter, puedan dar testimonio de él. Cierro con esta cita del pastor Paul Washer. Hace el trabajo de un evangelista. Discipula a los convertidos. El discipulado no es para los incrédulos. Solo se discipula a los convertidos. Si en tu grupo de discipulado hay gente no convertida, eso no es discipulado. Eso es un estudio bíblico o un grupo de evangelismo. Están evangelizando. Solo se discipula a los convertidos. Personas que han dado fruto y compromiso de su conversión. Eso enseña la Biblia. Hace el trabajo de evangelista. Discipula a los convertidos, entrena a los ancianos y diáconos y acepta el sufrimiento. Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, haz algo. Haz algo. No te quedes allí simplemente dándote golpes de pecho. Dios nos ha dado deberes y nos respalda en el cumplimiento de nuestros deberes. Dios no nos deja solo en el cumplimiento de nuestros deberes. Amada iglesia, mi corazón se carga en gran manera cuando vemos que pedimos la ayuda de la iglesia y nadie responde. Mi oración esta mañana con lágrimas al Señor era: ten misericordia de nosotros. Es triste cuando hay que rogarle a una iglesia que haga lo que Dios les mandó a hacer. No queremos que nuestros líderes se agoten, se carguen, que descansen, pero no hacemos nada para ayudarlos. Está bueno que tengamos, como nunca hemos tenido tantos grupos de oración. Ahora pasen a la acción. Hagan algo. Como nunca hemos tenido grupos de discipulado y estudio bíblico en las comunidades. Muy bien, ahora hagan algo con todo lo que están recibiendo. Actúen. Dios nos respaldará en lo que nos encomendó, mis hermanos. Tú conoces tus deberes como miembro de esta iglesia. El día que no cumplas con tus deberes, podrás hacerte el de la vista gorda, silenciar el grupo de WhatsApp, hacerte el que no está viendo las necesidades, pero Dios te está viendo. No has contado con su sonrisa, sino que has contristado al Espíritu Santo con tu apatía y con tu pasividad. Deja de ser solamente un dominguero. Haz algo. Y yo le decía al Señor hoy, si por nuestra apatía y por negligencia, en cumplir con nuestros deberes como miembro al servicio de los demás y de tu nombre, e incluso de plantar iglesias, no lo hacemos. Si tu voluntad es disciplinarlos, hazlo. Si tu voluntad es traer tu disciplina, tu vara sobre nosotros, hazlo. ¿De qué forma Dios lo va a hacer? No sé. Enfermedades, pérdidas, infertilidad en nuestros ministerios. No lo sé.
Pero si no atendemos a Hechos 1:8, nos vamos a enfrentar tarde o temprano con Hechos 8:1. Y eso incluye hasta las peticiones y los favores que te pedimos como miembro en la semana, de las cuales has actuado de manera indiferente. Dios te va a disciplinar por tu desobediencia. Tú puedes contribuir con el avance de este ministerio o ser un tropiezo para que este ministerio Dios lo bendiga. Necesitamos plantar iglesias. Necesitamos llenar nuestra ciudad con la verdad. Y necesitamos atender a nuestros deberes cristianos. Oremos.